Le doy la palabra ahora a la doctora Rocío Araujo Oñate para hablar sobre esos aspectos medioambientales en la jurisprudencia de la sección quinta. Doctora Rocío Araujo, muy buenos días, tiene usted la palabra. Muy buenos días para todos. Estoy realmente muy agradecida con la organización de este evento, nuestro señor presidente de la corporación, el doctor Jaime Rodríguez, como también nuestro vicepresidente, el doctor Óscar Amaya, por esta invitación especial que le hizo a la sección quinta del Consejo de Estado, y también un saludo muy cordial para mis compañeros de la sección quinta, como también para todos los consejeros y consejeras de Estado, igualmente para todos los magistrados de los tribunales, de los jueces administrativos y todos los invitados especiales que nos acompañan en el día de hoy. Y básicamente quiero referirme a un tema que yo he propuesto como un tema nuevo en la jurisdicción contenciosa administrativa y que vale que entre todos podamos seguirlo construyendo. Cuando hablamos de la sección quinta estamos pensando sobre todo en las nulidades electorales o en las nulidades de los actos de contenido electoral, pero en realidad yo creo que la competencia de la sección quinta del Consejo de Estado va más allá de lo que corresponde a la nulidad del acto electoral o a la nulidad de los actos electorales. Por eso he querido en este encuentro maravilloso traer un tema nuevo para ustedes, y es lo que corresponde a nuestra competencia de toda la jurisdicción, de los jueces administrativos, de los magistrados, de los tribunales administrativos y por supuesto para la sección quinta, y es lo que acontece con la acción de cumplimiento. Nosotros, como todos lo sabemos, somos jueces, no solamente jueces de legalidad, sino también jueces de constitucionalidad y de convencionalidad. Ese es el primer tópico que quiero rescatar en este importante evento, y desde ese punto de vista quiero llamar la atención que básicamente la ley 393, cuando instaura la acción y reglamenta el procedimiento de la acción de cumplimiento, le da alcance para que podamos, cualquier persona pueda en ese ejercicio autónomo, en ese derecho de participación en la vida pública, de poder establecer todo lo que corresponda frente a la necesidad de que nuestras autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas puedan conseguir la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. Esta es una importante competencia que tiene una relación inmediata con la protección y la preservación del medio ambiente. Así las cosas, yo quiero destacar que la sección quinta ha tramitado 18 acciones de cumplimiento en un tiempo breve en lo que corresponde a este supuesto, una acción de cumplimiento para la protección del medio ambiente. Y así hemos experimentado caso a caso distintas situaciones que se han presentado en la vida nacional del país y que redundan en la falta de cumplimiento de disposiciones normativas y, frente a ello, disposiciones que tienen fuerza material de ley y que simplemente no se cumplen. Por eso, con gran valor, personas que se han apropiado de este medio de control constitucional han acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa con una gran confianza para que se pueda coadyuvar en el proceso del desarrollo de la función normativa que corresponde a las autoridades administrativas, y por esa razón
han hecho todo un esfuerzo, no solamente de constituir en renuencia a la autoridad que no ha cumplido con su deber de materializar la ley, y frente a ello ha llegado importantes casos a la sección quinta que han coadyuvado en el proceso de sistematización normativa, y frente a ello hay importantes decisiones. Yo en primer lugar quisiera destacar la decisión que tomamos el 6 de noviembre del 2013 en la sección quinta, donde básicamente se relacionaba el caso con la necesidad de que la Policía Nacional, la Fuerza Pública, el Ejército, pudiera dar cumplimiento al artículo 102 de la Ley 99 de 1993, que especifica la obligación de constituir un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar el servicio militar obligatorio en un servicio ambiental. Aquí nada menos y nada más estamos hablando de un talento humano adicional al que en la rama ejecutiva cuenta con ello, tanto en el orden nacional como en el orden territorial, y frente a ello hay un tema prácticamente desconocido, que también cogió de sorpresa no solamente al Ministerio de Defensa, sino también a la misma fuerza pública. Yo quiero referirme que aquí básicamente la decisión de la sección quinta fue no solamente constatar si se cumplía o no con la asignación de ese 20% de esos bachilleres, sino la misma interpretación de lo que se entiende por bachilleres seleccionados para prestar el servicio militar obligatorio en servicio ambiental. Y básicamente allí, después de hacer un estudio sistemático de toda la normativa, la sección quinta llegó a la conclusión que se trata no solamente de los auxiliares de policía, sino también de los soldados bachilleres, y por tanto cobijaba no solamente esta obligación a la Policía Nacional, sino también al Ejército, que deben cumplir este mandato. La pregunta, o sea, no solamente cogió de sorpresa quienes integraban este talento humano, sino que básicamente también llevaba a la conclusión que esta es una función que genera una necesidad de coordinación de por lo menos 3 instituciones. La primera, el Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, quienes deben decidir cómo se presta el apoyo para las actividades ambientales, las entidades territoriales y la comunidad. ¿Y para qué? Esa es la gran pregunta, ¿para qué? Para la defensa y protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, específicamente lo que toca con la educación ambiental, la organización de la gestión ambiental, la prevención, el control y la vigilancia del medio ambiente y los recursos renovables. Nos quedó ciertamente en la discusión en sala cómo se haría para verificar el cumplimiento de ese 20% de bachilleres seleccionados, porque básicamente cobija a 2 instituciones de la fuerza pública, la policía y el Ejército Nacional. Sin embargo, me parece que en este punto hay varios elementos que nosotros podemos apropiar en la jurisdicción. Número 1, saber dónde se encuentra una disposición con naturaleza, que tenga esa naturaleza material de ley y sobre todo que contenga una obligación clara, expresa y exigible, y adicionalmente poderla correlacionar con los requisitos de procedibilidad de la acción de cumplimiento, y adicionalmente un elemento importante, la parte sustantiva. ¿Dónde y cómo se realiza y con qué sentido se realiza la función?
porque no es solamente establecer el 20% de estos bachilleres, sino básicamente una debida coordinación para efectos de que produzca esa gestión una repercusión en la protección del medio ambiente. Este fue un caso muy bonito que me parece que la jurisdicción completa ayudó a esclarecer cuál es el número, quiénes son y qué funciones y a través de qué coordinaciones puede la rama ejecutiva del poder público generar un nuevo talento humano en estas importantes funciones. Otro fallo que quiero destacar en el día de hoy es el adoptado el 10 de junio del 2004, donde básicamente aquí el actor de la acción de cumplimiento solicitó que se diera la orden de cumplir con los artículos 34 y 35 de la Ley 685 del 2001, que establecía lo que se conoce como zonas aptas de explotación minera, y desde ese punto de vista hay zonas de exclusión minera como también zonas de restricción minera. En este caso, básicamente, se había dictado tiempos atrás la resolución 222 de 1994 que delimitaba las zonas de explotación minera en la sabana de Bogotá. Y prácticamente en este punto, la gran pregunta que existía en el proceso es si el Código de Minas derogaba esta resolución, la 222 de 1994, porque básicamente para la sabana de Bogotá se había señalado que habían unas zonas compatibles para la explotación minera y básicamente eran aquellas áreas que estaban constituidas por zonas donde se explotaba materiales para la construcción a través de contratos, concesiones y licencias para la explotación de estos materiales de construcción, canteras, areneras, gravilleras, chircales, etc. Pero además señalaba esta resolución en su artículo 7º que si no existían esos contratos, esas licencias, esas autorizaciones, simplemente todas esas áreas que estaban funcionando en aquel entonces serían cerradas definitivamente y que no había más áreas donde se pudiera realizar esa explotación minera en la sabana de Bogotá. En este punto, básicamente para resumir el problema jurídico, era si la resolución 222 de 1994 chocaba con las zonas especificadas en el Código Minero del 2001. Básicamente, después de hacer un análisis interpretativo de todas estas disposiciones y encontrar el sentido de lo que corresponde a la zona de restricción o a la zona de prohibición minera, la sección 5ª llegó al entendimiento que esta resolución, siendo anterior al Código de Minas, era una resolución especial que simplemente señalaba cuáles eran las zonas de restricción minera y las zonas de explotación minera existentes para aquel entonces. Y desde ese entonces, es decir, desde el año 94, seguían funcionando y por esa razón la sección 5ª, resolviendo el recurso de apelación, se mantuvo en la decisión que había tomado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de ratificar que estas zonas pues continuaban funcionando, que tenían toda la vigencia y desde ese punto de vista se consideró que para la sabana de Bogotá estas zonas tenían toda su vigencia, pero también con las restricciones que la misma resolución establecen. Así las cosas, esta
sentencia nos deja una enseñanza muy profunda, y es la dificultad que nosotros los jueces tenemos en la interpretación de las normas ambientales, precisamente porque hay distintos ámbitos normativos, los que existen en la misma Constitución, los que existen en la ley, los que existen en los actos administrativos, en la facultad reglamentaria, de tal manera que este es un típico caso donde nos abre los ojos para que nosotros los jueces tengamos especial cuidado y sobre todo en no alterar por sí mismo las circunstancias que ya tienen un efecto de derecho adquirido y son situaciones que se encuentran consolidadas. Esto nos muestra ese grado de dificultad que tenemos los jueces para hacerle un tratamiento integral a la parte normativa de lo que corresponde la protección medioambiental. Igualmente quiero destacar una sentencia producida el 30 de agosto del 2018 con los colegas de la sección quinta. Básicamente aquí de lo que se trató fue de solucionar un problema jurídico donde el actor solicitó el cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1658 de 2013 sobre la comercialización y uso del mercurio en las diferentes actividades industriales del país, y se fijaron algunos incentivos para su reducción y eliminación, y se emplean unos procedimientos amigables con el medio ambiente. En ese punto, esta disposición señaló la necesidad de la expedición de una reglamentación que estableciera y regulara lo que se conoce como el sello minero ambiental colombiano. Básicamente, el artículo 12 de esta ley establecía que la obligación clara, expresa y exigible, y la radicó en cabeza del Ministerio de Ambiente en un término de 6 meses. Pues cuando se presentó la acción de cumplimiento, ¿qué se contestó ante la jurisdicción contenciosa administrativa? Que esa disposición, ese sello minero ambiental ya existía. Es decir, se había regulado de manera subsiguiente algo que ya existía. Pues al realizar la investigación que correspondió a la jurisdicción contenciosa administrativa y sobre todo revisar la norma NIC 6268 expedida por el INCONTEC, señala que se enmarca en la implementación del esquema del sello ambiental colombiano, es decir, ya se había expedido y no había necesidad de expedir otra reglamentación del sello ambiental colombiano. Básicamente se señaló que eso se hizo en cumplimiento de la resolución 1555 de octubre de 2005 del Ministerio de Ambiente. Al revisar los objetivos de ese sello minero ambiental sobre la base de considerar la Ley 1658 del 2013, la sección quinta concluyó que en realidad esta norma de INCONTEC no fue expedida por quien se había radicado la responsabilidad de establecer ese sello minero ambiental, y por tanto se dictó adicionalmente con fundamento en una ley expedida antes del precepto que debía cumplirse. Pero analizando la materialidad de esta disposición, encontramos adicionalmente que esta disposición NTC 6268 menciona algunos elementos de lo que podrían ser constitutivos de ese sello minero ambiental, porque mencionaba, por ejemplo, la minería artesanal de pequeña y mediana escala, pero que dejaba por fuera una gran categoría de situaciones de pesca, la más importante entre otras, la categoría tecnificada. Por esa razón, la sección quinta le dio la orden al Ministerio de Ambiente
para que pudiera regular ese sello minero ambiental conforme con los parámetros de la Ley 1658 del 2013. ¿Qué conclusiones podríamos sacar en relación con este caso? Pues básicamente que en ocasiones las autoridades ambientales no son tan conscientes de las disposiciones que deben cumplir, y frente a ello no se trata simplemente del trámite, del proceso de una acción de cumplimiento, sino básicamente de una integración real, sustantiva y de un conocimiento práctico de toda la normativa del sistema para que todo lo que corresponde a la obligación de preservar el medio ambiente, pues en realidad funcione. Nos parece, y esto lo digo con total respeto, un poquito forzado que sobre la base de entender un procedimiento de carácter judicial importante, sí, tan solo con fundamento en una decisión judicial, puedan las autoridades administrativas comprender en qué consiste su obligación de reglamentación de este importante recurso, el recurso, este sello, que nada menos y nada más tiene que ver con la reducción y eliminación del uso del mercurio en actividades industriales del país, que tiene una relación directa con la calidad de vida y la salubridad de las personas. De tal manera que con esto la jurisdicción contenciosa administrativa pudo esclarecer y sobre todo llamar la atención de todos los componentes que hacen parte de este sello importante para evitar el mercurio. Una cuarta providencia es una que dictamos el año pasado, el 24 de febrero del año pasado. El año pasado, el demandante de la acción de cumplimiento señaló que se dejó de cumplir el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 y que ordenó al gobierno formular en 6 meses la política nacional de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres. En este punto, la obligación también se encontró como clara, expresa y exigible, contenida en una norma material de ley, y que lo que nos llamó la atención el año pasado fue las excusas del gobierno nacional para la expedición precisamente de esta política nacional de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres, que no se habían podido reunir los funcionarios, que gracias a las dificultades que se habían presentado por razones de la COVID, habían dificultades de carácter administrativo y no habían podido cumplir dentro del tiempo para expedir dicha reglamentación. Pues básicamente, ante la magnitud ambiental del bienestar de los animales domésticos y silvestres, animales sintientes, pues nos llamó la atención que estas fueran las excusas, no fueran circunstancias de carácter científico, circunstancias de carácter técnico por lo menos, y básicamente encontramos allí que esas previsiones existentes en diversas normas que existían también en el país no eran suficientes para colmar la política en sí misma considerada, de tal manera que allí se expidió la orden al presidente de la República, al Ministerio de Ambiente y del Interior, así como también al Instituto Colombiano Agropecuario, para que le dieran cumplimiento al artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 en un término de 3 meses. ¿Qué enseñanza nos deja esta otra decisión? Pues básicamente una necesidad de cumplimiento de las bases normativas,
Por eso yo quiero recalcar, y ya con esto voy concluyendo, que en realidad la jurisdicción contenciosa administrativa, compuesta por sus jueces, por sus magistrados, por los funcionarios que a diario trabajamos en la rama judicial y específicamente en la jurisdicción contenciosa administrativa, tenemos una enorme responsabilidad. A veces, en ocasiones, somos tan exigentes del requisito de la constitución de renuencia que hacemos nugatorio la acción de cumplimiento cuando se encuentran todos los elementos allí previstos. Las normas procesales están hechas para cumplirse, pero no para maximizar a tal el extremo que no se pueda darle efectividad al cumplimiento. Y estoy mostrando una necesidad. La necesidad es que vemos que todo el sistema no se encuentra, sistema ambiental, no se encuentra 100% compenetrado con sus obligaciones en esta importante materia. En esta materia, todos y cada uno de nosotros ponemos un granito de arena y simplemente el sentido de esta exposición tiene como finalidad hacer una invitación dentro de las dificultades que todos los días se nos presentan, que no son pocas. Hay dificultades interpretativas, como lo he tratado de demostrar y en mi exposición de bastante calado, que implican que todos los días nosotros nos apropiemos más de este importante medio, como también de ese importante medio de los que han hablado mis compañeros en la acción popular. En ocasiones, tal vez la última conclusión a la que yo me atrevo a referirme es que, si bien es cierto, nosotros en la sección quinta tenemos una función importante de controlar los actos electorales de las autoridades ambientales y de las corporaciones autónomas regionales, que por regla general casi todas son demandadas en cada uno de sus periodos y que generan un alto volumen de nulidades electorales por distintos problemas que se presentan en la elección. En realidad me parece que lo más importante es fijarnos en la acción popular y en la acción de cumplimiento, como también en lo que nos corresponde en las acciones de tutela. De tal manera, queridos público, queridos funcionarios, jueces, magistrados, con eso termino, con esa invitación especial para que nos apropiemos cada vez más de estos instrumentos que dota la ley y podamos entonces generar unos procesos sistemáticos importantes en el país. Muchísimas gracias.